Me llamo Naomi, tengo 31 años, y mi padre le dio a mi hermano un condominio de $2 millones en Chicago mientras que a mí me dio la escritura de una cantera inundada y clausurada. Después de 4 años convirtiendo esa cantera en un próspero resort de viñedos, mi madre entró en mi oficina y me dio 48 horas para cedérselo todo, o me hundiría. Yo simplemente sonreí, porque la trampa ya se estaba cerrando. Antes de mostrarte exactamente cómo terminé con esto, dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Si alguna vez has construido algo real mientras tu propia familia rezaba por tu fracaso, dale like y suscríbete. Este vídeo te va a encantar. Estaba de pie detrás de mi escritorio cuando mi madre, Carol, irrumpió en mi oficina en Rieline Vineyard Resort. Sus tacones resonaban sobre los pisos de roble reciclado que yo misma había instalado, tabla por tabla, durante el segundo invierno de construcción. Ni siquiera miró la vista del valle por el que había luchado durante 4 años, las viñas en terrazas, los humedales restaurados, la sala de degustación que casi me llevó a la quiebra construir. Se ajustó la bufanda y dijo: «Esta tierra le pertenece a la familia. Tienes 48 horas para cederle la escritura a tu hermano». Me mantuve tranquila. Trabajar como analista de reestructuración me había enseñado eso. Retrocedamos, dije. Hace 3 años, en la lectura del testamento de papá, Marcus recibió un condominio de $2 millones. Yo recibí una cantera inundada con infracciones de contaminación. Ambos se rieron. Marcus bromeó diciendo que necesitaría un traje de materiales peligrosos. Las cosas han cambiado, espetó Carol. Marcus perdió el condominio. Los acreedores se lo quitaron. Su esposa amenaza con dejarlo. Necesita dirigir algo exitoso, y lo necesita ahora. Así que se lo entrego, dije, para que pueda fingir que él lo construyó. Le debes lealtad a esta familia, dijo. Puedes quedarte como su asistente. Me puse de pie, apoyando los dedos sobre el escritorio. Tus 48 horas comienzan ahora, dije en voz baja. Entonces se escuchó el sonido de una camioneta derrapando en la entrada. Marcus entró contoneándose por mi vestíbulo, madera tallada a mano, un muro verde, una vista del lago por el que yo misma había negociado los permisos, y lo llamó lindo, pero un poco rústico. Pasó la mano por el mostrador de recepción como si lo estuviera tasando para piezas, le lanzó las llaves a un botones que ni siquiera era ballet, y me dijo que tuviera la suite principal desocupada para la mañana. Quería los contratos con proveedores y las proyecciones financieras sobre su escritorio esa misma noche, para impresionar a un inversionista que llegaba desde Toronto. Cuando le recordé que yo tenía la escritura exclusiva, se rió y dijo que yo había tenido un colapso hace 5 años, y que ningún inversionista confiaría en alguien tan inestable con una propiedad de $50 millones. Mi madre intervino justo a tiempo, diciendo que era por mi propio bien, insistiendo en que siempre había sido demasiado frágil para manejar presión real. Gatilló de curiosidad, ellos pensaron que mi silencio significaba rendición. No tenían idea de que era el sonido de una trampa cerrándose. La siguiente llamada fue para una reunión familiar obligatoria. Entré a una sala llena de parientes y del esposo de mi hermana, Julian, un abogado corporativo agudo con traje gris carbón, papeles ya extendidos sobre la mesa. Estamos preparados para presentar una demanda, dijo Julian, alegando influencia indebida sobre el testamento de tu padre. Incluso si eventualmente perdemos, conseguiré una orden judicial que congele todas las cuentas vinculadas a este resort. 18 meses de ingresos congelados, intereses de préstamo acumulándose, y entrarás en incumplimiento. El banco ejecutará la hipoteca. Lo perderás todo, a menos que firmes hoy y te vayas con tu nombre intacto. Tías y tíos asentían, preocupados por la imagen pública de la familia. Mi madre dijo: «Todos están de acuerdo. Naomi, estás aislada». Marcus deslizó su teléfono sobre la mesa, una publicación de LinkedIn anunciándose a sí mismo como el nuevo director ejecutivo del resort, ya acumulando cientos de felicitaciones de inversionistas que no tenían idea de que acababa de perder su propia casa a manos de los acreedores. Si estás disfrutando esta historia, este es exactamente el momento de suscribirte, porque lo que pasa después es la parte que nadie vio venir. Más tarde, Marcus me acorraló cerca del guardarropa con un acuerdo de renuncia. $50.000 por un resort que valía 50 millones. Cuando me negué, pasó a la página 4, una acusación de fraude fabricada, construida a partir de los pagos de cumplimiento ambiental que yo había hecho para limpiar la cantera. Firma, o Julian se lo envía al FBI mañana, dijo. Con tu historial, van a creer cada palabra. Miré más allá de él hacia mi madre, que observaba desde el otro lado de la sala. Busqué en su rostro un solo destello de vacilación. Ella me dio la espalda y volvió a la fiesta. Algo dentro de mí se quedó frío y en silencio. Firmé los papeles. Marcus sonrió como si hubiera ganado. No tenía idea de lo que yo había construido en las sombras.
Esa noche, en mi suite privada, abrí una laptop que no tenía nada que ver con los sistemas compartidos del resort. Durante una década, había invertido silenciosamente una pequeña herencia de mi abuela en startups en dificultades y acuerdos de reestructuración que nadie en mi familia notó jamás. Ese cambio suelto se había convertido en Meridian Capital, un fondo del cual yo era la única dueña. Ya sabía de dónde habían salido en realidad los $10 millones de capital de inversionistas de Marcus, prestamistas depredadores con vínculos con el crimen organizado, las únicas personas dispuestas a prestarle a un hombre cuyo fondo inmobiliario se estaba desplomando bajo un esquema Ponzi. Y sabía que mi madre había garantizado personalmente ese préstamo, empeñando su propia casa y las acciones de mi padre como colateral. 12 horas después, en la sala de juntas, resacoso y triunfante, Marcus estaba sentado con su chaqueta colgada sobre lo que solía ser mi silla, brindando por su nuevo imperio con champán sacado de mi reserva privada. Mi madre bebía café negro a su lado, resplandeciente de satisfacción. Julian ya estaba organizando los documentos de transferencia notariados en carpetas de cuero, presumiendo que las cuentas operativas estarían completamente bajo el control de Marcus para el siguiente día hábil. Entonces las puertas dobles se abrieron. Entré con un traje marfil a la medida, flanqueada por 2 agentes federales. Lo que pasó en los siguientes 10 minutos fue algo que ninguno de ellos vio venir. ¿Disfrutaron el champán?, pregunté. La sonrisa de Marcus se desvaneció. No tienes ninguna autoridad aquí. Ahora yo soy el director ejecutivo. Exacto, dije. Lo que significa que eres el responsable legal de cada dólar que financió esta toma de control. Expuse la verdad. Su fondo era un esquema Ponzi. Su penthouse no había sido vendido, había sido embargado, y los 10 millones que había usado para apoderarse de mi resort provenían de prestamistas usureros, dinero que mi madre había garantizado personalmente con su propia casa. Julian palideció, al darse cuenta de que sin saberlo había ayudado a lavar dinero criminal a través de documentación legal. Entonces me volví hacia mi madre. El préstamo que CEO firmaste entró en incumplimiento a medianoche. Los intereses se acumulan diariamente. Y esa deuda, junto con las empresas fantasma que la sostienen, fue vendida ayer a un fondo que se especializa en adquirir deuda en dificultades por centavos de dólar. Hice clic hacia una diapositiva con un solo nombre en la parte superior. Meridian Capital. Compré tu deuda, mamá, dije. Soy dueña del préstamo. Soy dueña de los derechos de embargo de tu casa. Soy dueña del suelo sobre el que está parado Marcus. Los agentes esposaron a Marcus por fraude electrónico y lavado de dinero mientras él le suplicaba a nuestra madre que lo salvara. Ella no se movió. Ya había perdido todo en el momento en que firmó la cesión de su casa para proteger a un hijo que nunca la protegió a ella. Gatilló de curiosidad. Ella pensó que el dinero lo arreglaría todo. No fue así, no esta vez. Cuando se aferró a mi manga, suplicándome que pagara la deuda porque somos familia, finalmente dije lo que había tragado durante 31 años. Solo me quieres cuando te soy útil. Ayer estabas dispuesta a verme ir a prisión. Mi éxito no borra eso. Hice que la escoltaran afuera. Esa tarde, me quedé de pie en el balcón del resort mientras el sol se ponía detrás del valle que había construido a partir de tierra arruinada y envenenada. Durante años me encogí tratando de ganarme un lugar en una mesa que nunca fue para mí. Dejé de esperar. Construí mi propia mesa en su lugar. Si alguna vez te dejan ruinas, no te sientes en la tierra a llorar. Construye algo que nunca más te puedan quitar. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de personas que solo te valoraban cuando les eras útil? Cuéntame tu historia en los comentarios. Esta comunidad existe para las personas que se reconstruyen después de una traición. Si esta historia te llegó tanto como a mí al escribirla, dale like, deja un comentario y suscríbete a Historias Eternas, porque la próxima historia podría golpear aún más fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.